del área correspondiente, presentó el PECAM, en su propio discurso, según se analizó después exhaustivamente, había no menos de 3 ataques gordos contra la línea de flotación de las políticas culturales más abiertas, más democráticas. Lo fundamental parece ser, no quiero aquí dar la ponencia, parece ser que es el cambio de usuario por cliente. Es decir, mientras que para las políticas culturales tradicionales, democráticas, con sentido enriquecedor de la población, los usuarios recibían esos productos culturales a través de diversas fórmulas, pero también consta que se intentaba que hubiese un autodesarrollo, que no fuera todo una contratación artística y punto, ¿no? Era fomentar realmente. Y claro, la primera contradicción es que se sigue diciendo que se apuesta por la música cuando se cierran las escuelas. Hombre, yo creo que más que contradicción es que el día que presentan el PECAN, el día siguiente quitan todos los presupuestos a los distritos de cultura, pero al día siguiente, es decir, que eso fue hay un así, concepto, ¿no? de la cultura para ellos, para la derecha, que a la derecha nunca le ha interesado la cultura, le habrá interesado la alta cultura y la alta costura, en todo caso incluso hasta el culturismo. Es decir, a la derecha le interesa la ópera, le interesa la zarzuela, le interesa el folclore. Recordemos, Franco, ahora que la Guardia Civil le ha puesto, yo que soy mañico, la Guardia Civil ha condecorado a la Virgen del Pilar, sí. ahora, no estoy hablando del año 45, con la medalla a no sé qué tal. Entonces, bueno, Franco utilizó el folclore, la jota, como un valor patrio, ¿no? Esto es lo que a la derecha, más o menos, en líneas generales le interesa. Y la música en playback y la música de... Uno de los problemas que tenemos es que hablamos de derecha y de izquierda como si estuviéramos todos uniditos en un sector. Y mira, hay una derecha que le importa muy poco, un breve, le importa la ideología. Lo que le importa es la pasta. El negocio. Nada más. Sí. Y luego hay otra derecha subterránea, cavernícola, que también le importa el dinero, porque llevan sus aves a territorios comanches propios, etcétera, pero también les interesa la ideología. Y esas dos derechas están unidas en unos mismos intereses, que es la pasta, nada más. Y luego hay muchas izquierdas. Creemos que cuando la socialdemocracia está en el poder, lo llamamos izquierda, pero tampoco se cambia nada. Se comporta culturalmente como la derecha. Culturalmente, estructuralmente. Entonces, yo creo que hay que romper ya el discurso, no de izquierdas o derechas, sino hay que romper el discurso de los que van contra nosotros o los que están con nosotros. Sí, es un... Porque aquí hay un problema ya no de izquierdas y derechas, hay un problema de pobres y ricos. Simplemente, así de claro. De pobres y ricos. Hay un problema ya sustancial, es un problema de clase. Porque hablando, esa socialdemocracia que se da los besos con los banqueros y que se tiñe de izquierda cuando quiere, eso van contra mí, no son de los míos. Entonces hay un problema de clase. Luego hay ideologías y podemos contentar a ciertos sectores con himnos, con banderas, con lo que queramos, pero hay un problema estructural y ya va siendo hora. La sociedad está cambiando, los partidos políticos están pensando que la sociedad está cambiando, pero todavía no han cambiado el chip, porque su estructura es muy fuerte. Entonces, es el problema viejo de siempre, de la historia, de Espartaco. Hay un problema clave: pobres y ricos, dominados y dominantes. Y así de sencillo. Y el mundo cada vez se está comportando así. Y la cultura de base no interesa, porque generalmente, aunque sea metafóricamente, denuncia. Y no es incómodo la denuncia. Es muy incómodo. De hecho, ya veis el panorama que tenemos en televisión. Esto es una isla y algún loco más, pues como el Wyoming, que no sé cuánto tiempo va a estar, porque utiliza el humor, etcétera. Pero
hay un problema clave de estructura. Y de verdad, vamos a empezar a plantearnos quién son los nuestros. No, pero cuando yo hablo de derecha estoy hablando no estoy hablando de conceptos ideológicos clásicos. Estoy hablando de los que nos están, como tú dices, los verdugos, los que nos están masacrando. Y esta gente, no sé si son, me da igual que tenga unas siglas de Patapín, sus siglas me dan igual, pero son el capital, son los grandes trusts financieros y estos son los que nos están puteando y los que son el 1% de la humanidad. Pero yo creo que además pero de eso la culpa la tenemos todos. Sí, tanto. Yo creo que hay un problema que hemos tenido aquí, que debió ser que nosotros lo hemos heredado de alguna manera, y era que por los años de la dictadura, una transición donde no ha habido ningún espíritu crítico en casi nada. Y siempre hemos reconocido que el país era el periódico progre, y era evidentemente que no era, y ahora lo estamos viendo que no era nada progre, el otro no sé qué. Yo creo que ha faltado cultura crítica permanentemente en este país, permanentemente, a todos los niveles, ¿no? Y esas son las consecuencias que estamos pagando, es decir, se ha sido crítico puntualmente. Mayoritariamente, bueno, llegaba el referéndum de la OTAN, un manifiesto en contra, ¡pum!, no pasaba nada más. No se ha criticado la estructura porque había como un pacto entre la propia cultura y el Estado. Tú no te metes conmigo, yo a ti te subvenciono, te echo una mano y no chocamos. Y yo creo que es una de las consecuencias de que el país vaya así. Y ahora se está poniendo en crisis todo ese modelo. Con la crisis, cuando ya no hace falta el estado de bienestar, porque ya no hay países del este que te vayan a invadir, ya no están los comunistas que nos vengan a invadir, pues ya no hace falta, y entonces ahora todo empieza a chocar. Pero yo creo que realmente el problema, que evidentemente es muy ideológico, pero todos tenemos la culpa porque todos hemos pasado de ser críticos y nos hemos acomodado y estamos pagando las consecuencias. Pues una vez hecho el examen de contrición, ¿no? Y rezado nuestras Aves Marías y exculpados ya de nuestros pecados, hablando del pecado pues a lo mejor va siendo hora, de alguna forma, de que cada uno nos atrincheremos en nuestras ideas, no en nuestra ideología, porque la ideología es algo a priori, ¿no? A mí nunca me gustan las ideologías porque es un manual. Tú eres comunista, no, vamos a tener ideas. Me gusta mucho el movimiento 15M, efectivamente, porque yo fui militante de la CNT. Seamos librepensadores. Y son asamblearios, y por fin, desde las comunas anarcosindicalistas de Zaragoza, pues nadie lo había dicho tan claro, pero con otras palabras, ¿no? Y ha puesto un poco en toda la estructura política y social en entredicho. Algo tan claro de decir, ¿por qué vamos a dejar decidir nuestra vida si nos podemos reunir en asambleas de barrio? Algo tan natural, algo tan sencillamente natural, que va en contra realmente, que es el segundo paso de la democracia representativa, algo que todo el mundo lo piensa, que lo ejercita en su casa, hasta con sus hijos pequeños. No se puede hacer en el Estado. El Estado es un ente aparte, con vida, con promoción propia. Todos entran en la promoción del Estado y en la vida del Estado. Este Estado tiene que ser representativo, tiene que ser culturalmente aceptable, y luego quedan, pues yo creo que a nosotros no nos han barrido del mapa porque estamos dentro de esa excepción. Porque si nos barren del mapa, a lo mejor ya no le queda ni el antídoto al propio Estado, ¿no? Es como la vacuna, que nos han dejado como una vacuna. Hombre, por estadística, en toda fumigación, claro, siempre se escapa. Como el virus, que está ahí para de alguna forma, por si acaso nos necesitan, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un Estado completamente concebido para un fin, para perpetuarse en sí mismo, pese a quien pese, y con los actores que convengan en cada momento. ¿No es hora de cambiar la estructura realmente del Estado? Hombre, es que la estructura es que está cambiando. Bueno. Y claro, con movimientos como el 15M lo pone de manifiesto. Es decir, lo que ha pasado no es casualidad.
Es decir, en este país había un movimiento libertario durante toda la República que no ha florecido hasta ahora y está ahí, y eso es importante. Y al mismo yo creo que hay un cambio además de paradigma muy importante, porque todo va por épocas. Y ahora hay un cambio, estamos pasando de un paradigma absolutamente... Martínez Villas del momento. Sí, sí. Que metieron sus comandos de explotación o de diversificación del movimiento libertario, comandos completamente medio suicidas, etcétera, con muertes como Agustín Rueda, que eso no está en la transición, como el caso de Escala, y que ahora está en la ventana de la SER, hablando cuando nuestro amigo Carrillo todavía estaba en este mundo, y como si hubiera sido un santo. Y Martín Villa fue uno de los que se le metió el movimiento libertario en la cabeza para deshacerlo por los cuatro costados, con infiltrados, pues como ahora hacen en las manifestaciones, y además probados. Y presidente de Sogecable. Claro. Pero luego todos terminan. Todos terminan en Unión Fenosa, Prisa, en Telefónica. Pero fíjate lo que está ahí. La gente lo que no acaba de analizar, el cambio de paradigma que está diciendo, estamos cambiando un paradigma absolutamente masculino a uno femenino, que es lo que viene todo, es decir, de uno de competitivos, tenemos que triunfar, el individualismo, a uno de colaborar, aquí salimos adelante todos juntos. Y eso es lo que no se está dando cuenta la clase política. Y cuando se le dice, te dicen que es antipartidos, antipolítica, no. Daros cuenta que la historia va por otro lado. Y todos estos movimientos que lo daba, lo del 25S ha sido emblemático. Es decir, que te traigan 2000 y pico policías, que te metan infiltrados, que no sé qué, para decir, bueno, pero ¿para qué? Al mejor estilo de Martín Villa. No sé si visteis en internet, si es que el momento que estamos viviendo es apasionante, es triste por toda la gente que está pasándolo tan mal, pero también es esperanzador. No sé si visteis ese eslogan que era un catedrático de sociología que decía: si la desobediencia civil no hubiese existido, los negros todavía estarían en la parte de atrás del autobús de Estados Unidos. Lo que estamos asistiendo desde el 15 de mitad es a una reinvención real y democrática, de verdad, en serio, de la democracia, de todo eso que decía Rubén, que ese pacto se puso ahí y tal, como cuando se descubren las grandes ciudades que de pronto descubren, hostias, hemos descubierto unas ruinas romanas y tal, pero no, pero es que aquí vamos a hacer un parque, vamos a echar tierra, y tal, vamos a comerlo aquí y nos ponemos de acuerdo. Y entonces realmente el momento es convulso, pero hermoso, sobre todo para la gente que nos está escuchando y que realmente en el pensamiento, en saber que somos más de uno y que no estamos solos, es lo que esto nos va a salvar, y vamos a crear una auténtica reloveución, o sea, una revolución del amor o de lo que sea, pero va a ser lenta, pero se va a hacer, porque estamos en otra fase de la historia. Bueno, establecida con toda la fuerza el estado de la cuestión y de la nación. Creo que deberíamos pasar a un apartado... A lo del IVA. No, pero el IVA ya lo doy por superado, porque evidentemente... Lo del IVA solo quería hacer, si lo vamos a dejar, quería hacer un pequeño apunte, porque yo cuando salió esto dije, ¿y por qué el fútbol no ha subido? El fútbol y los toros no nos los han tocado. Bien, eso es sencillo. Los grandes ganaderos, y los empresarios y presidentes de los clubes de fútbol son amigos de quien gobierna, etcétera, etcétera, y luego encima tienen un pufo de 750 millones de deuda fiscal, que eso pasa. Bien, una cosa que yo como escritor dije, anda, han subido al 21 todo, hasta los libros electrónicos, y de pronto el libro de papel no, y se queda en el 4%. Digo, ostras, qué piadosos han sido con los escritores, con la industria, con los editores y tal, y pensé, ¿qué ha pasado aquí? Investigué un poco y dije, vale, es que las editoras de los libros de texto, de los libros infantiles para consumo para los niños y de los libros de texto para los colegios, resulta que son de las grandes congregaciones religiosas. Edelvives, Bruño, SM. Digo, acabáramos. O sea, la Iglesia no paga el IBI, pero también se queda con el 4% de IVA como excepción. Curioso. Ahí se han fundido ocio y negocio. Completamente. No, pero no sé si habíais caído en esto. Ideología y negocio. Ha sido lo perfecto. Es un buen montaje. Claro. No, iba a decir otra cosa. Iba a decir a la pervivencia de los aspectos combativos de la cultura militante, porque pese a todo seguimos
seguimos asistiendo a manifestaciones políticas o sociopolíticas donde siguen interviniendo cantautores, siguen interviniendo poetas comprometidos y de hecho vosotros deberíais contar brevemente cómo habéis vivido recientemente pues un par de acontecimientos de este tipo, porque además este próximo fin de semana hay mismamente anunciado un congreso de intelectuales, escritores y artistas por el compromiso, que es un homenaje al famoso